Muy buenas noches y sean todos bendecidos por el Señor, mis amados hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartirles parte de mis vivencias misioneras bajo el tema Experiencias misioneras desde temprana edad. Nací en Puerto Rico, hija de padre puertorriqueño y madre dominicana. Por eso digo que soy mitad mangú y mitad mofongo, lo mejor de los dos mundos. En el Salmo 139, 15 y 16 de la Nueva Traducción Viviente dice: Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Me ha contado mi mamá que tanto mi concepción como mi desarrollo en su vientre y mi nacimiento fue un tiempo de guerra y oposición a mi presencia aquí en la tierra de parte de las fuerzas del maligno. Pero Dios, mi creador y mi Señor, había determinado que era el tiempo, el kairos, de Él para mi llegada a este mundo, y así fue. Hoy estoy aquí, trabajando para cumplir sus propósitos y obedecer su plan para conmigo. Crecí con mi mamá y con mi hermano mayor, Tito, se llamaba, en Puerto Rico. Durante mis primeros años en mi hogar no le servíamos al Señor y no íbamos a la iglesia. Había una señora pentecostal, doña Ana, que iba por las casas los sábados por la tarde recogiendo a los niños del vecindario y llevándolos a la marquesina de su casa para hablarles de la palabra de Dios. Mi mamá nos permitía asistir. Fueron esos mis primeros tiempos de escuchar la palabra de Dios. En Proverbios 22, 6 dice, la Nueva Traducción Viviente: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. En la Reina Valera, revisión 1960, el mismo versículo, Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Más adelante, mi mamá conoció al Señor visitando una iglesia pentecostal cerca de nuestra casa y nos íbamos con ella, yo y mi hermano. Allí empezamos a congregarnos, pertenecer a Dios y conocer la coinonía, la amistad de los hermanos en Cristo. En el Salmo 133, 1 y 3 de la Nueva Traducción Viviente dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. A mis 12 años estábamos visitando una iglesia cristiana y allí un pastor misionero, el Señor, a través de un pastor misionero, el Señor estableció su palabra sobre mí y dijo que me llamaba a las misiones y a llevar su palabra por el mundo. En 2 de Timoteos 1:9, revisión Reina Valera, revisión 1960, dice: Dios, entre paréntesis, ¿verdad?, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese fue un llamado que Dios hizo para mi vida. Dios me dio su llamamiento y desde entonces empezó a abrirme caminos y a establecer conexiones con personas y ministerios cristianos en vías de prepararme para cumplir su propósito y sus planes para conmigo. El Salmo 143, 8, Nueva Traducción Viviente, dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo andar, porque a ti elevo mi alma. Se celebró un congreso, luego, mientras van pasando los años, se celebró un congreso de jóvenes en Isabela, Puerto Rico, que se llamaba 500 jóvenes para la miel. Fue excelente, me encantó. Fue un fin de semana largo y el Señor me permitió ir y allí se despertó la pasión por servir y participar llevando su palabra. Exhorto a los jóvenes a participar en actividades de jóvenes en las que se imparta la palabra de Dios por líderes aprobados por sus pastores, pues les anima a cumplir con sus propósitos en el Señor. Importante que sea algo que usted esté claro, que de verdad se imparte la palabra de Dios y es seguro para usted. En Efesios 5, 15, 18, Nueva Traducción Viviente dice, así que tengan cuidado de cómo viven,
No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Jóvenes, es importante que usted aproveche cada día. La vida es solo una. Y cuando usted lo ve, uno cree que tiene la vida por delante y todo. Aproveche cada minuto, cada segundo, porque cada segundo cuenta. Y solo la puede vivir usted para el propósito que Dios tiene para usted. Como preparación, el Señor me permitió participar en viajes misioneros con mi iglesia en República Dominicana. Estando en la escuela superior, entré a formar parte oficialmente del Ministerio Misionero Internacional e Interdenominacional de Juventud con una Misión, JUCUM. En inglés se dice Youth with a Mission o YWAM. Y yo comencé en Puerto Rico, dirigido por Yarley Niño y Lisette Ruiz. En el área para el Ministerio de los Niños, Adolescentes y Jóvenes en JUCUM, entiéndase Juventud con una Misión, se llamaba King Kids, los niños del rey. El lema de Juventud con una Misión es conocer a Dios para darlo a conocer. Con ello nos desplazamos por las comunidades e iglesias en Puerto Rico. Nos enseñaron a conocer el carácter de Dios, aprender a tener tiempo a solas con Dios, leyendo su palabra, aprender a escuchar la voz de Dios. Y nos reuníamos un fin de semana al mes. Con el ministerio fuimos a hablarles de Dios y a servir al prójimo en labores sociales. La disciplina, responsabilidad, compañerismo y la excelencia en el servicio al Señor era nuestro norte. Todos los veranos participábamos en un alcance misionero internacional y uno de los más impactantes para mí fue participar con todos los grupos de Juventud con una Misión a nivel mundial en las Olimpiadas de España 92 y Atlanta 96. Sí, me lo alegro porque fue muy bueno, de verdad. Y pude ir a las Olimpiadas. No participé en ningún deporte, tranquilos. También participé en un congreso de misioneros en Panamá. Se llamaba Latina 2003, al cual fui a servir en el equipo de logística. Pude participar en Urbana 2000, ese es en Chicago, en un congreso de estudiantes universitarios. Y creo que todavía ese de Urbana se sigue llevando a cabo. Es para despedida de año casi siempre, en una universidad en Chicago. Les hablo de todo esto para que ustedes escuchen, noten que el Señor, que ustedes que escuchan, noten que el Señor, una vez te decides a obedecerle, Él se encarga de capacitarte en diferentes áreas de servicio para el reino. Aprendí en todo este caminar cristiano, en mi adolescencia y juventud, que sirviendo y viviendo para el Señor vale la pena, que vale la pena servirle y obedecerle. La vida en Cristo es interesante, alegre y toda una aventura. Él recompensa cada esfuerzo y obediencia. Aquí les voy a dar un pequeño testimonio de la provisión de sanidad que yo tuve mientras estuve cruzando por la selva de Venezuela a Guyana Inglesa. Eso fue uno de los viajes misioneros que Dios me permitió vivir. Mientras cruzábamos por la selva de Venezuela a Guyana Inglesa, pasamos por una aldea mientras esperábamos que llegara uno de los botes que nos llevaba a cruzar al próximo lado. Había una de las aldeas que tenía un brote de malaria. Tuvimos que esperar allí un poco en lo que llegaba el bote y poder cruzar. Cuando llegué a la base de Juventud con una Misión, allí en Guyana Inglesa, me dio malaria y da la diosidad, porque las casualidades, pues, son cosas que Dios permite que se unan. Cuando estaba en el cruce de Venezuela a Guyana Inglesa, ahí tuvimos que esperar un momento en una aduana, que era un área que uno esperaba y por ahí tú cruzabas hacia Guyana Inglesa. Una de las aldeas tenía el brote de malaria. Cuando yo llego a la base de Juventud con una Misión en Guyana Inglesa, ahí había llegado un bote de Mercy Ship. Ellos son personas que trabajan para la salud y dan servicios sin costo alguno en países en desarrollo. Y ellos llegaron a la vez que nosotros llegamos. Ellos creo que estaban antes y llegamos nosotros. Yo llego con la enfermedad. Y
pues Dios hizo que todo convergiera y todos quedáramos a la misma vez, pero como yo me puse tan malita de salud, pues no sabían qué hacer conmigo. Pues hasta trataron de traer, ¿verdad? Llamaron al médico de la aldea para ver si podía venir y atenderme, porque los del Mercy Chip en ese momento no tenían medicamento para tratar a alguien con malaria, porque ellos no iban a servir en malaria. Ellos lo que van es a veces a hacer operaciones de labio leporino y otras cositas más. Hacen también visual, si no me equivoco. Pero cuando ellos estuvieron, pues me atendieron las enfermeras de Mercy Chip y me atendían mientras me daba la fiebre bien alta y disentería. Entonces, en un momento dado, yo tuve una fiebre que yo estaba delirando y decían, bueno, no sabemos qué más hacer con ella. Y llamaron a uno de los ancianos de Juventud con una Misión. Entonces, este señor, como ya era una persona bastante adulta, bastante mayorcita de edad, pues él no siempre estaba en la base, pero lo llamaban, ¿verdad?, para las reuniones importantes y otras cosas. Lo llamaron para cuando yo estaba allí. Y él vino caminando, suavecito ahí, caminando. Y yo estaba sentada en un porch, un balcón, en el piso, en un yute. Era como una alfombra, pero que es hecha como en las hojas de la palma, ¿verdad? Hacen unas alfombras así. Pues yo estaba sentada en el piso y el Señor vino delante de mí y me dijo todo en inglés, se lo voy a decir en español, pero me lo dijo en inglés. ¿Tú eres la que estás enferma? Y le dije, sí. Y él me dijo, en el nombre de Jesús, se sana. Se viró y se fue. Miren, hermano, y no es mentira, le pueden preguntar a los que allí estaban conmigo. Como en 4 o 5 horas ya yo estaba sana. Y esa noche Dios me sanó de malaria. Los que conocen la enfermedad, pues saben un poquito más, ¿verdad? Que no es tan fácil de tratar. Sí hay unos medicamentos para tratarla, pero tú no te sanas así como así. Pero me sanó. Es un testimonio. Así que, aunque vayamos, ¿verdad?, a trabajar y participamos de viajes misioneros, pues no estamos exentos de que puedan ocurrir, ¿verdad?, otras cosas como enfermarte. Pero Dios va a estar ahí y si Él te permite ir, Él va a estar contigo. Continuamos. Al día de hoy puedo reconocer cuán determinante y bueno ha sido que el fruto del Espíritu Santo ha producido en mi vida. Vale la pena el reto de guardarme, servirle, conocerle y vivir para Él. Cada época es un reto. El llamado es el mismo. Conocerlo a Él para darlo a conocer. Así que en Efesios 3, del 16 al 17, nueva traducción viviente, oro por cada uno de ustedes. Pido en oración al Padre, nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos mantendrán fuertes. Amén.